Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra primera experiencia práctica acerca de la resolución de ejercicios de termodinámica a través de tablas. Sin embargo, la tabla que utilizamos cuando se resolvían ejercicios a través de la ecuación de estado y no a través de tablas, también será válida en este tipo de ejercicios, así como los consejos que dimos en esa oportunidad. Como vamos a trabajar con tablas, debemos saber identificar los distintos modelos en el uso de la misma. Acá en pantalla se visualiza un resumen de los 7 modelos que debes conocer para resolver ejercicios de termodinámica a través de tablas. Muy bien, pasemos a ver el enunciado del día de hoy. Se tiene vapor de agua contenido en un cilindro pistón, cuya sección transversal de su zona ancha es 0,1 metros cuadrados y 0,075 metros cuadrados en su zona estrecha. Cuando el pistón se encuentra en la posición superior, la presión dentro del recipiente es 800 kPa y la temperatura 350 grados centígrados. El vapor se enfría y el pistón baja hasta que llega al escalón. El vapor continúa enfriándose hasta 120 grados centígrados. Obtener la representación en un diagrama presión-volumen de todo el proceso. ¿Cuál es la temperatura del vapor cuando el pistón llega al escalón? ¿Cuál es la presión del vapor cuando alcanza los 120 grados centígrados? Y finalmente, calcular el trabajo y el calor en cada proceso. Pasemos a ilustrar la situación. Fija tu atención acá. Primero vamos a examinar la geometría de nuestro cilindro. Nuestro cilindro tiene una sección ancha acá, es decir, un área, de 0,1 metros cuadrados. Y tiene un área o sección acá en su parte más estrecha de 0,075 metros cuadrados, de tal forma que el cilindro tiene diferentes áreas o secciones, un área ancha de 0,1 metros cuadrados y un área angosta acá de 0,075 metros cuadrados. También se nos proporciona la información que el pistón inicialmente se encuentra ubicado acá en la parte superior a 10 centímetros del escalón. Este es el escalón, este que está acá. Y el resto del cilindro, el resto del cuerpo, tiene una altura de 20 centímetros. Ahora bien, todo el vapor contenido dentro de este recipiente, acá, se encuentra a una presión de 800 kPa inicialmente y a una temperatura de 350 grados centígrados. Se nos menciona que este vapor se enfría hasta llegar a una condición 2, donde el cilindro pistón, obsérvese acá, se encuentra en el escalón. Para ese momento se pide conocer la temperatura. Posteriormente se continúa enfriando el vapor de agua hasta llegar a esta condición 3, donde se alcanza una temperatura de 120 grados centígrados. Y para este momento se pide conocer la presión. Además también se pide conocer las interacciones de trabajo y calor en cada uno de los procesos. Primer proceso y segundo proceso. Antes de continuar, vale mencionar lo siguiente. Cuando trabajamos con la ecuación de estado, bien sea en su forma PV igual nRT o PV igual mRT, para establecer un estado era suficiente conocer la presión, el volumen y la temperatura. Pero como vamos a trabajar con tablas y se nos solicita conocer el trabajo y calor en cada proceso, además de la presión, volumen y temperatura, debemos conocer también la energía interna en cada uno de los estados. Y en este momento quizás te preguntes, ¿por qué? Por lo siguiente, recuerda que la primera ley de la termodinámica nos indica que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo, de tal forma que tanto el calor como el trabajo están relacionados ¿con quién? Con la variación de la energía interna. Por tal razón debemos conocer la energía interna en los diferentes estados. Ya lo verás cuando estemos calculando estas interacciones de trabajo y calor. Otro aspecto importante a diferenciar en cuanto a la resolución de ejercicios de termodinámica a través de la ecuación de estado o a través de tablas, tal como lo vamos a hacer el día de hoy, es la siguiente. Fija tu atención en esta variable, el volumen. En la ecuación de estado normalmente utilizábamos el volumen geométrico, pero cuando trabajemos con tablas vamos a utilizar este volumen. Observa la diferencia de la B. Este volumen se llama volumen específico
¿Y cuál es la relación entre estos dos volúmenes? La siguiente: el volumen específico es igual al volumen geométrico dividido entre la masa. Esto es importante diferenciarlo. Repito, cuando trabajemos con tablas, normalmente nos vamos a referir al volumen específico. Pero cuando se resuelven estos ejercicios a través de la ecuación de estado, normalmente se calcula es el volumen geométrico. Pero no te preocupes, ya verás durante la resolución de este ejercicio que voy a hacer el cálculo de estos dos volúmenes, tanto del volumen geométrico como del volumen específico, para que notes la diferencia entre estas dos importantes variables termodinámicas. Genial, continuemos. Una vez que ya sabemos lo que está sucediendo, lo que se conoce y lo que se pide, pasamos al siguiente paso, que es organizar esta información. Observa, ¿con qué sustancia se está trabajando? Con agua. ¿En qué unidades se está trabajando? En el sistema internacional. ¿Y por qué sabemos que estamos trabajando en el sistema internacional? Porque la presión está dada en kilopascal y las temperaturas están dadas en grados centígrados. Y conocer estas dos informaciones, el tipo de sustancia y las unidades, nos permite identificar las tablas que vamos a utilizar, ya que las mismas se organizan por sustancia: agua, amoníaco, refrigerantes, etc. y por unidades, bien sea en el sistema internacional o en el sistema inglés. Excelente. ¿Cómo se comportará nuestra sustancia? El comportamiento de nuestra sustancia será a través de tablas, no a través de la ecuación de estado, que era PV igual EMRT. Así se comportaba nuestra sustancia cuando resolvíamos ejercicios con la ecuación de estado. ¿Cuál es el mecanismo presente en este ejercicio? Se trata de un cilindro pistón. ¿Qué tipos de procesos están involucrados en este ejercicio? Es decir, ¿qué tipo de proceso es este? Isobárico, isotérmico, isocórico, adiabático. ¿Y qué tipo de proceso es este otro? ¿Cómo podemos saber qué tipos de procesos están presentes? Para saber qué tipo de procesos están presentes, siempre ayudará a conocer el mecanismo. Ojo, el mecanismo, el tipo de mecanismo, te ayudará a intuir qué tipo de proceso se encuentra presente cuando en el enunciado no se indique, como lo es este caso. Ahora pon especial atención de cómo vamos a definir estos dos procesos, el proceso de 1 a 2 y el proceso de 2 a 3. Comencemos con el primer proceso. Proceso de 1 a 2. Este proceso en este caso es isobárico, es decir, a presión constante. Presión constante. Y en este momento te preguntarás, pero ¿por qué este primer proceso es isobárico? La razón es la siguiente, que el tipo de mecanismo es un cilindro pistón, bajo las siguientes condiciones. Pon mucha atención. No hay un resorte presente en nuestro ejercicio. Si tu ejercicio posee un cilindro pistón, pero el pistón está en contacto con un resorte o con un muelle, no puedes establecer a priori que el proceso es isobárico. No, pero en este caso no existe ningún resorte. Segunda condición, el enunciado no da una ecuación o fórmula que relacione las presiones. Por ejemplo, no nos dice que P1V1 elevado al cuadrado es igual a P2V2 elevado al cuadrado. A veces los enunciados indican una relación o ecuación que relaciona la presión de un estado con la de otro estado, pero este no es el caso. Nuestro enunciado no nos indica ningún tipo de fórmula o ecuación para relacionar las presiones. Y la tercera condición es la siguiente: el enunciado no da como dato ambas presiones, P1 y P2. A veces los enunciados dan la presión en el estado 1 y dan la presión en el estado 2. Y por cierto, normalmente cuando te dan esas presiones son distintas. Si el enunciado te da como dato la presión 1, por ejemplo, te dice que la presión 1 vale 800 kilopascal y te dice que la presión 2 vale 500 kilopascal, por ejemplo, son presiones diferentes, tampoco puedes establecer, evidentemente, que el proceso es isobárico, porque lógicamente la presión no sería constante, porque te están dando dos presiones diferentes en cada estado. Pero este no es nuestro caso. Nuestro enunciado en ningún momento menciona
ambas presiones. Solo menciona una sola, nos dan la presión en 1, pero desconocemos la presión en 2, ¿correcto? En resumen, cuando tengas un cilindro pistón y se cumplan estas tres condiciones, puedes asegurar sin lugar a dudas que te encuentras en presencia de un proceso isobárico. Muy bien, vamos a tomar nota por acá, vamos a abrir más espacio y vamos a colocar por acá que este proceso es isobárico. Ya explicamos el porqué en detalle. Proceso de 1 a 2 es isobárico, es decir, a presión constante. Por lo tanto, la presión 2 será igual a la presión en 1, que vale 800 kilopascal. ¿Y cómo será este segundo proceso, el proceso de 2 a 3? ¿Qué logras visualizar? Observa que acá se encuentra presente cierto volumen. Se nos indica que este vapor se continúa enfriando. Lógicamente el pistón destacado en verde ya no puede bajar más porque llegó al escalón. Por lo tanto, el volumen en 2 será idéntico al volumen en 3, ¿correcto? El volumen no varía. Y como el volumen no varía, podemos establecer sin lugar a dudas que el segundo proceso se trata de un proceso isocórico, también conocido como isométrico, donde el volumen es constante. Por lo tanto, el proceso de 2 a 3 será un proceso isométrico. Vamos a colocarlo con los dos nombres para que lo tengas presente. Isométrico o isocórico son sinónimos. Significa que el proceso es a volumen constante. Por lo tanto, este volumen acá en 3 será igual al volumen en el estado 2. Y quizás te preguntes, pero el volumen específico no solamente depende del volumen geométrico, que es este que está acá. Este es el volumen geométrico, ¿correcto? También depende de la masa. Pero como este es un sistema cerrado, la masa que está acá será la misma masa que está acá. Porque recuerda que en un sistema cerrado no hay intercambio de masa con el ambiente. Por tal razón, en este caso, tanto el volumen geométrico como el volumen específico se mantienen constantes. Aclarar estos pequeños detalles marca la diferencia entre comprender a cabalidad la resolución de un ejercicio. Normalmente en las clases de termodinámica se omiten estos pequeños grandes detalles, pero acá en la Mejor Asesoría Educativa, cada segundo de nuestros videos es de máximo aprovechamiento para que domines realmente el tema que estás estudiando. ¡Genial! Continuemos. Comencemos a dar respuesta a nuestro ejercicio. En el apartado A se pide el gráfico presión-volumen. Y en este momento voy a hacer dos comentarios. Cuando en tu ejercicio de termodinámica la sustancia se comporta a través de la ecuación de estado, es decir, PV igual nRT, puedes graficar inicialmente, sin ningún tipo de problemas. Puedes hacerlo. Pero cuando el comportamiento de tu sustancia sea a través de tablas, como lo es este caso, te sugiero hacer el gráfico después de conocer todos los estados. Es decir, conocer totalmente los valores del estado 1, conocer totalmente los valores del estado 2 y conocer totalmente los valores del estado 3. En ese momento es donde te recomiendo que construyas el gráfico presión-volumen. Por tal razón, vamos a pasar a dar respuesta al apartado B y C, de tal forma que se conozcan todos los valores en cada uno de los estados y poder pasar a graficar con mayor precisión. En el apartado B de nuestro ejercicio, se nos pide el valor de la temperatura 2, cuando el pistón llega al escalón del cilindro, acá. ¿Cuánto vale esta temperatura 2? Para poder conocer la temperatura 2, necesitamos relacionar el estado 1 con el 2. Ya sabemos que se relacionan a través de un proceso isobárico. Pero además también debemos conocer todos los valores del estado 1 para que a través de este proceso podamos conocer todos los valores del estado 2. En resumen, te recomiendo que siempre trabajes en el siguiente orden. Establece todos los valores del estado 1 aun cuando no se están preguntando. Y posteriormente establece todos los valores del estado final, que es donde se encuentra en este caso la pregunta B de nuestro ejercicio. Comencemos pues a establecer los valores del estado 1. En el estado 1 ya conocemos la presión y la temperatura,
pero desconocemos el volumen específico y la energía interna. ¿Cómo podemos conocer el volumen específico en 1 y la energía interna en 1? ¿Qué camino debo seguir para lograr conocer estos valores? El camino es el siguiente. Siempre debes establecer cuál es el estado acá inicial en 1 y después de conocer el estado podrás conocer los valores que necesitas, que son el volumen específico 1 y la energía interna 1. Pero, ¿cómo logras establecer el estado? El estado se logra establecer identificando el tipo de modelo en cuanto al uso de tabla que ya te he explicado. En este caso, como se conoce la presión 1, que vale 800 kPa, y se conoce la temperatura 1, que vale 350 grados centígrados, se conoce tanto la presión como la temperatura, estás en presencia del modelo 4, en el uso de las tablas termodinámicas para establecer el estado. Te has perdido de la clase donde se explicó en detalle cómo solucionar este tipo de modelos. No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde dominarás hoy y para siempre cómo establecer el estado termodinámico cuando se conocen la presión y la temperatura. Muy bien, el procedimiento es el siguiente. Con la presión o con la temperatura te diriges a la tabla saturada de la sustancia. Por ejemplo, si una persona decide utilizar la presión 1, se debe dirigir a la tabla saturada del agua entrada por presiones. Pero si otra persona decide utilizar la temperatura 1, se debe dirigir a la tabla saturada entrada por temperatura para poder definir el estado. En pantalla se muestra la tabla de agua saturada entrada por temperaturas. Obsérvalo acá. Por lo tanto, tomo el valor de la temperatura que conozco, 350 grados centígrados, y la ubico en la porción de tabla. Acá está, en este fragmento de la tabla del agua saturada, 350 grados centígrados. Y anoto inmediatamente la presión de saturación. Así se resuelve el estado en este modelo 4. ¿Cuál es la presión de saturación según la tabla? Vamos a anotarlo por acá. La presión de saturación vale 16.529 kilopascal. Finalmente, comparo la presión que conozco con la presión de saturación. ¿Qué puedes visualizar al compararlas? Muy bien, puedes visualizar que la presión 1 es menor que la presión de saturación, ¿correcto? Porque 800 es menor que 16.529, evidentemente. Como esto es lo que está sucediendo, puedes concluir sin lugar a dudas que el estado 1 es el de vapor sobrecalentado. Este es el estado inicial, vapor sobrecalentado. ¿Y qué te permite saber que el estado es vapor sobrecalentado? Te permite saber qué tabla vas a utilizar para conocer el resto de las propiedades. Como nuestro estado es el de vapor sobrecalentado, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado para tomar nota del volumen específico y de la energía interna. Observa, en pantalla se muestra un fragmento de la tabla de vapor sobrecalentado. Estas tablas se organizan de la siguiente manera. Se coloca acá en la parte superior la presión en megapascal y en la primera columna se coloca la temperatura. En este caso, ¿por qué hemos seleccionado este fragmento para el agua sobrecalentado? Recuerda que cuando las presiones están en megapascal, para llevarlas a kilopascal simplemente debemos multiplicar por 1000. Si multiplicas 0,80 por 1000, obtienes como resultado 800 kilopascal. Repito, para transformar de megapascal a kilopascal, simplemente multiplica por 1000. Y como justamente la presión en el estado 1 que conocemos vale 800 kilopascal, hemos tomado esta tabla. ¿Y qué temperatura conocemos en nuestro estado 1? Esta, de 350 grados centígrados. Por lo tanto, en esta fila se encuentran todos los valores de nuestro estado 1. Por ejemplo, el volumen específico vale 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramos. Observa acá la unidad, acá se encuentra la unidad. ¿Y cuánto vale la energía interna en el estado 1? Ubicas la columna de energía interna, por supuesto en esta fila, de 350 grados centígrados. Y podemos leer claramente que nuestra energía interna vale 2878,6 kilojoule sobre kilogramos. Qué fácil y sencillo es
utilizar las tablas termodinámicas. Excelente, y así hemos establecido en totalidad el estado 1. Pasemos ahora a establecer en totalidad nuestro estado 2. Vamos a abrir más espacio en la pizarra. En el estado 2 lo único que conocemos es la presión, porque como el proceso es isobárico, es decir, a presión constante, la presión 2 es igual a la presión 1. Y ya sabemos, según el postulado de estado, que conocer una sola propiedad no nos permite definir el estado de nuestra sustancia. Debemos conocer como mínimo dos propiedades intensivas independientes. Y en este momento te preguntarás, pero ¿qué otra propiedad podemos conocer acá en el estado 2? La temperatura es desconocida, es justamente lo que se pide. La energía interna no se conoce. ¿Pero el volumen específico se puede conocer? Sí, el volumen específico sí se puede conocer gracias a las siguientes dos razones. Pon mucha atención. Primero, conocemos el volumen específico 1, esa es la primera razón, y la segunda razón es que conocemos la geometría de nuestro cilindro pistón, conocemos el área y conocemos estas alturas. Gracias a estos datos podemos conocer el volumen específico 2. Observa el procedimiento que vamos a seguir para calcular el volumen específico en el estado 2. Ya sabemos que el volumen específico, en este caso el del estado 2, se puede calcular como el volumen geométrico dividido entre la masa. Siempre así se puede calcular el volumen específico. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cuánto vale este volumen geométrico en el estado 2? Este volumen geométrico en el estado 2 es este volumen, este que está acá. ¿Y lo podemos obtener? Sí, sí lo podemos obtener. ¿Y cómo podemos obtener dicho volumen? Recuerda que volumen es área por altura. El área es de esa zona estrecha, de esta zona estrecha que está acá. Y esa área es dato, vale 0,075 metros cuadrados. Y la altura también es conocida. Esta altura vale 20 centímetros, ¿correcto? Ojo, estos centímetros debemos llevarlos a metros. ¿Cómo transformamos centímetros a metros? Vamos a hacerlo por acá, por si quizás lo has olvidado. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros. Centímetro cancela con centímetro y al dividir 20 entre 100 se obtiene como resultado 0,2 metros. Así, 20 centímetros son 0,2 metros. Y por supuesto, estos 10 centímetros que están aquí arriba, si los queremos llevar a metros, simplemente lo dividimos entre 100. 10 entre 100 es igual a 0,1 metros. Y luego, este volumen lo debemos dividir entre la masa. Pero, ¿cuánto vale la masa encerrada en nuestro cilindro? Para calcular la masa encerrada en nuestro cilindro, recurrimos al volumen específico 1, que es conocido, este que está acá. Sabemos que el volumen específico en el estado 1 es igual al volumen geométrico 1 dividido entre la masa total. Y de acá es bastante sencillo despejar la masa. La masa encerrada dentro de nuestro cilindro será el volumen geométrico 1 dividido entre el volumen específico en el estado 1. ¿Y cuánto vale el volumen en el estado 1? Ojo, el volumen en el estado 1 es todo este volumen, míralo. Todo este volumen. Este es el volumen, evidentemente, en el estado 1. ¿Lo podemos calcular? Sí, perfectamente. De la siguiente manera, sería el volumen de la zona ancha, que es área por altura. La altura de la zona ancha vale 10 centímetros, pero en metros son 0,1 metros, más el volumen de la zona angosta, que vale el área de la zona angosta, por la altura de la zona angosta, que son 20 centímetros, que en metros son 0,2 metros. Y todo esto dividido entre el volumen específico del estado 1, que ya lo conocemos, vale 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cuadrado por metro es metro cúbico. Metro cuadrado por metro es metro cúbico, y ese metro cúbico cancela con este metro cúbico. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilogramos. Claro, unidad de masa. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la masa aproximada encerrada dentro de nuestro cilindro pistón toma el valor de 0,070538 kilogramos. Esta es la masa encerrada dentro de nuestro cilindro pistón. Y ahora sí, esto nos permite conocer el volumen específico en el estado 2. Recuerda que el estado 2 es aquí, este volumen. Ese volumen es igual al área estrecha, que vale 0,075 metros cuadrados, por la altura de esta área estrecha, que vale 20 centímetros, pero en metros es 0,2 metros,
dividido entre la masa, pero la masa ya la conocemos, vale 0,070538 kilogramos. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el volumen específico 2 toma un valor aproximado de 0,21265 metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de este volumen específico en el estado 2, 0,21265 metros cúbicos sobre kilogramos. Muy bien. Ahora vamos a abrir más espacio en la pizarra para proceder a establecer el estado 2 con el uso de las tablas termodinámicas. ¿Cómo establecemos el estado acá en esta condición 2? Bueno, ahora sí conocemos dos propiedades intensivas independientes. Conocemos la presión y conocemos el volumen específico. El primer paso para establecer el estado es identificar en qué modelo estamos. Estamos en presencia del modelo número 2, porque conocemos estas dos variables, la presión y el volumen específico. ¿Te has perdido de nuestra clase donde explicamos en detalle cómo establecer el estado utilizando las tablas termodinámicas cuando sabemos la presión y el volumen específico? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde dominarás hoy y para siempre el uso de las tablas termodinámicas. Muy bien, para establecer el estado vamos a tomar estos dos valores de presión y volumen específico y nos vamos a dirigir a la tabla saturada de entrada por presiones. ¿Por qué la tabla de agua? Porque es la sustancia que estamos trabajando. ¿Por qué la tabla saturada? Porque siempre nos apoyaremos en la tabla saturada para poder conocer el estado de cierta sustancia. ¿Y por qué la tabla de entrada por presiones? Porque lo que conocemos es la presión, justamente de 800 kilopascal. Ubicamos nuestra presión acá, en esta fila, obsérvala acá, 800 kilopascal. Y tomamos nota de qué. ¿De qué debemos tomar nota? Como conocemos el volumen específico, obsérvalo acá, es lo que conocemos, el volumen específico, debemos tomar nota de la tabla del volumen específico en líquido saturado y del volumen específico en vapor saturado. En este caso, el volumen específico en líquido saturado toma el valor de 0,001115 metros cúbicos sobre kilogramos, mientras que el volumen específico en el estado de vapor saturado toma el valor de 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora procedemos a comparar estos dos valores, este y este, con el volumen específico que conocemos, con este. ¿Qué puedes visualizar? Compara este valor 0,21265 con estos dos valores. ¿Qué puedes concluir? Vamos a eliminar la tabla para abrir un poco más de espacio. Bueno, se visualiza claramente que el volumen específico 2 es mayor que el volumen específico en líquido saturado, evidentemente, porque 0,21265 es mayor que 0,00115, pero es menor que el volumen específico en vapor saturado, porque 0,2126 es menor que 0,2403. En conclusión, nuestro volumen específico, este que está acá, se encuentra entre estos dos valores. ¿Y a qué conclusión llegamos cuando esto sucede? Que el estado 2 es de mezcla. Recuerda que mezcla significa que coexisten dos fases, la fase líquida con la fase gaseosa. Ahora bien, pon especial atención a lo que a continuación voy a mencionar. Como nuestro estado es de mezcla, el estado de nuestra sustancia acá en 2, la temperatura, esta temperatura solicitada, no es más que la temperatura de saturación. Cada vez que tu estado sea de mezcla y te pidan una temperatura, esa temperatura será la temperatura de saturación. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cuál es la temperatura de saturación? Se visualiza en la tabla, observa. Para esta presión de 800 kilopascal, la temperatura de saturación se lee al lado, 170,41 grados centígrados. Vamos a tomar nota por acá, 170,41 grados centígrados. Esta es la temperatura en el estado 2, cuando el pistón, destacado en verde, llega al escalón. En resumen, cuando el estado de una sustancia es el de mezcla, como lo es este caso, la temperatura será la temperatura de saturación, que se lee de la tabla saturada de la sustancia. Muy bien, continuemos. Ahora solo falta calcular la energía interna. Pero ¿cómo podemos calcular la energía interna 2?
cuando el estado es el de mezcla? ¿Cómo lo podemos lograr? Siempre cualquier propiedad, volumen específico, energía interna, entalpía o entropía, se calculará con la siguiente estructura en el estado de mezcla, como U sub F más X por U sub Fg. Así se calculará. Y quizás te preguntes, ¿pero quién es X? X es la calidad, que en este caso será la calidad en el estado 2, porque estamos trabajando, claro, en el estado 2. Ahora bien, ¿esta calidad 2 la conocemos? No, no la conocemos, pero la podemos conocer. ¿Cómo? Apoyándonos en el volumen específico 2 que es conocido. Observa, el volumen específico 2 es igual al volumen específico en líquido saturado más la calidad en este estado 2 por V sub Fg. Observa que la estructura es exactamente la misma. Muy bien, continuemos. De acá, de esta ecuación, es bastante sencillo despejar la calidad 2. La calidad no sería más que el volumen específico en el estado 2 menos el volumen específico en líquido saturado dividido entre V sub Fg. Pero, ¿quién es V sub Fg? Recuerda que V sub Fg siempre es V sub G menos V sub F. Siempre. Esto sería igual a, ¿cuánto vale el volumen específico en el estado 2? 0,21265 menos, ¿cuánto vale V sub F? Obsérvalo acá, ya lo anotamos de la tabla. Vale 0,001115. Todo esto dividido entre V sub G. Acá, destacado en verde, también lo tomamos de la tabla. Vale 0,24035 menos V sub F, que ya sabemos que vale 0,001115. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la calidad en el estado 2 toma un valor aproximado de 0,88. Recuerda que la calidad es adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Y siempre la calidad es un valor entre 0 y 1. Puede ser mayor o inclusive igual a 0, o menor o inclusive igual a 1. Siempre entre 0 y 1. Mucho cuidado con este detalle. Si estás calculando la calidad y esta te da mayor que 1, por ejemplo 1,2, 2,7, etc., detente y debes revisar, porque siempre la calidad está entre 0 y 1. Siempre. Muy bien. Vamos ahora a abrir más espacio para proceder a calcular la energía interna. Y vamos a anotar por acá nuestra calidad 2, que vale 0,88. Ya sabemos que para obtener la energía interna en el estado 2 es igual a U sub F más X, que es la calidad, por U sub Fg. Pero, ¿cuánto vale U sub F y U sub Fg? Siempre estos valores de las propiedades en líquido comprimido y en vapor saturado se leen de la tabla. Observa. Recurrimos a la misma tabla que utilizamos para el estado 2, entrando con la presión de 800 kPa, acá está, pero esta vez vamos a tomar nota de U sub F. Fija tu atención acá en esta columna roja de energía interna. U sub F vale 719,97 kJ sobre kilogramos. Acá se lee U sub F. Y puedes tomar nota bien de U sub G para restar U sub G menos U sub F, que es igual a U sub Fg. Recuerda que U sub Fg, este factor, siempre es igual a U sub G menos U sub F. Puedes tomar nota de U sub G, pero si lo deseas, la tabla te da directamente ese factor U sub Fg y tomas nota de este valor. Repito, puedes anotar U sub G y luego restar U sub G menos U sub F, o de la tabla puedes tomar directamente U sub Fg. Directamente, sin ningún tipo de problemas. Llegarás exactamente al mismo resultado. Por lo tanto, vamos a anotar por acá el factor U sub Fg, que en este caso vale 1856. Así ahorramos algo de tiempo en los cálculos. Muy bien, vamos a abrir más espacio eliminando esta pizarra y procedemos a calcular nuestra energía interna 2. La energía interna 2 es igual a la energía interna en líquido saturado, que vale 719,97, más la calidad 2, que vale 0,88, multiplicado por U sub Fg, que vale 1856 kJ sobre kilogramos. Todo esto, claro, en kilojoule sobre kilogramos. Todo este valor. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la energía interna 2 toma un valor aproximado de
2353,3 kJ sobre kilogramos. Vamos a tomar nota por acá de este valor. La energía interna en el estado 2 vale 2353,3 kJ sobre kilogramos. Qué fácil y sencillo es trabajar cuando nuestro estado es el de mezcla. ¡Genial! Observa que hasta ahora hemos dado respuesta al apartado B de nuestro ejercicio, que es la temperatura 2. Acá la tenemos. La temperatura 2 vale 170,41 grados centígrados. Y quizás tengas la sensación de que el ejercicio tiende a ser un poco largo, pero no, realmente no es largo. Lo largo es la explicación. Recuerda que es importante explicar en detalle de dónde se obtienen los valores en este tipo de asignaturas, porque de nada vale que yo resuelva este ejercicio en 5 minutos, coloque todos los valores y luego te preguntes, pero ¿cómo se obtuvo este valor? ¿Por qué se utilizó esta tabla? ¿Qué fórmula debemos utilizar? ¿Correcto? ¡Genial! Pasemos pues ahora a dar respuesta al apartado C de nuestro ejercicio, que es justamente la presión en el estado 3, estado que vamos a pasar a definir inmediatamente. C. ¿Cuánto vale la presión en el estado 3? Para ello ya sabes el procedimiento. Primero siempre hay que definir el estado, en este caso el estado 3. ¿Y cómo vamos a definir el estado? Utilizando las tablas termodinámicas, tal como ya lo he explicado en los videos de esta lista de reproducción y en los videos que ya te he sugerido en esta clase. Una vez que has definido el estado 3, sí puedes obtener el resto de los valores, es decir, la presión 3, el volumen específico 3, la energía interna 3, la entalpía si la necesitas, la entropía si la necesitas, etc. Muy bien, comencemos pues a definir el estado 3. ¿Qué conocemos del estado 3? Conocemos una sola variable, la temperatura. Y ya sabemos del postulado de estado que para definir un estado completamente necesitamos al menos dos propiedades independientes. Pero recuerda que el proceso de 2 a 3 es isocórico. ¿Y qué significa isocórico? Que el volumen es constante. ¿Pero cuál volumen es constante? Ojo con esto. El volumen geométrico. El volumen geométrico. Es decir, este volumen en el estado 2, este que estoy destacando acá en negro, míralo, es un volumen geométrico. Área por altura es igual a este otro volumen geométrico, mira. Es el mismo volumen geométrico. Pero como nuestro sistema es cerrado, la masa permanece constante. La masa en el estado 2 es la misma masa en el estado 3. Y recuerda que el volumen específico es volumen geométrico entre masa. Entonces, si el volumen es constante por ser un proceso isocórico y la masa es constante por ser un sistema cerrado, podemos concluir sin lugar a dudas que el volumen específico también permanece constante. Este tipo de detalles es muy pero muy importante que lo comprendas. Así, el volumen específico en el estado 3 toma el mismo valor que el volumen específico en el estado 2, el cual vale 0,21265 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora sí conocemos dos propiedades del estado 3, la temperatura y el volumen específico. Y con dos propiedades ya podemos trabajar para establecer el estado. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Primero identificamos el modelo en que estamos. Como conocemos la temperatura 3 y el volumen específico 3, quiere decir que estamos en presencia del modelo 1. Muy bien, el procedimiento es el siguiente. Debemos dirigirnos a la tabla saturada entrada por temperatura. ¿Por qué entrada por temperatura? Porque lo que conocemos justamente es la temperatura. Observa, acá se visualiza la tabla de agua saturada entrada por temperaturas. Ubicamos la temperatura de 120 grados centígrados, mírala acá, en esta última fila, y tomamos nota de qué. ¿De qué debemos tomar nota? Como conocemos el volumen específico 3, debemos tomar nota de el volumen específico en líquido saturado y el volumen específico en vapor saturado. ¿Cuánto vale el volumen específico en líquido saturado? Se lee acá en la columna morada. Vale 0,001060 metros cúbicos sobre kilogramos.
¿Y cuánto vale el volumen específico en vapor saturado? Acá al lado lo visualizamos. Vale 0,89133 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora comparamos, ojo, comparamos el volumen específico conocido. Recuerda que este volumen vale 0,2126. Lo vamos a comparar con estos dos valores. ¿Qué logras visualizar? Muy bien, logras visualizar que el volumen específico en el estado 3 es mayor que el volumen específico en líquido saturado, porque 0,21 es mayor que 0,001, pero es menor que el volumen específico en vapor saturado, porque 0,21 es menor que 0,89 evidentemente. ¿Y qué sucede cuando nuestro volumen específico se encuentra entre estos dos valores, el de líquido saturado y el de vapor saturado? ¿Qué sucede? Que nuestro estado es el de mezcla, por lo tanto el estado 3 también es el de mezcla. Y ahora pon mucha, pero especial atención a lo que a continuación voy a mencionar. Justamente como nuestro estado es de mezcla, esta presión desconocida será la presión de saturación. Vamos a anotarlo por acá, será la presión de saturación. ¿Y de dónde obtienes esa presión de saturación? De esta misma tabla. En la columna que se encuentra al lado de la temperatura, mira acá la presión de saturación. 198,67 kilopascal. Vamos a abrir un poco más de espacio acá, podemos tomar nota de la presión de saturación. La presión 3 es igual a la presión de saturación que vale 198,67 kilopascal. Y así hemos dado respuesta al apartado C de nuestra pregunta, pero adicionalmente también se necesita la energía interna 3, ¿correcto? Pero ya sabemos que la energía interna en un estado de mezcla se calcula con una fórmula, con esta, con U sub F más la calidad en el estado 3 por U sub Fg. Por lo tanto, también de esta tabla debemos tomar nota de U sub F y U sub Fg. ¿Qué has aprendido? Lo que has aprendido es que cuando el estado sea de mezcla y necesites conocer la energía interna, o la entalpía o la entropía, debes tomar nota de sus valores tanto en líquido saturado como en estas columnas, míralas acá destacadas, U sub Fg, OH sub Fg para la entalpía o S sub Fg para la entropía, según lo que necesites. Por lo tanto, en este caso voy a tomar nota de U sub F, por supuesto se lee en esta misma fila para una temperatura de 120 grados centígrados, U sub F vale 503,60 kilojoules sobre kilogramos. Y voy a tomar nota de U sub Fg, porque sabemos que en mezcla se va a necesitar. Esta expresión toma el valor de 2025,3 kilojoules sobre kilogramos. ¡Excelente! Vamos a abrir un poco más de espacio, vamos a quitar la tabla para continuar trabajando. Ahora bien, gracias a estos dos valores de volumen específico en líquido saturado y vapor saturado, y al valor del volumen específico en el estado 3, podemos proceder a calcular la calidad. Recuerda que la calidad en este estado 3 será igual a el volumen específico en el estado 3 menos B sub F sobre B sub Fg, que es B sub G menos B sub F. ¿De dónde salió esta fórmula? Es la misma fórmula que te he dado siempre. El volumen específico en el estado 3 es igual a B sub F más la calidad por B sub Fg. Es la misma. Lo único que he hecho es despejar la calidad 3 y por supuesto B sub Fg siempre es B sub G menos B sub F. Muy bien, vamos a continuar sustituyendo. ¿Cuánto vale el volumen específico en el estado 3? 0,21265. ¿Cuánto vale B sub F? Acá lo tenemos. De la tabla se obtuvo 0,001060. Todo esto dividido entre B sub G menos B sub F. ¿Cuánto vale B sub G? Vale 0,89133 menos B sub F, que vale 0,001060. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la calidad 3 toma un valor aproximado de 0,24. Y una vez que conocemos la calidad, ya estamos en plena capacidad de calcular ahora la energía interna en el estado 3. La energía interna en el estado 3 es igual a U sub F más la calidad en este estado por U sub Fg. ¿Cuánto vale U sub F? De la tabla lo hemos obtenido, vale 503,60 más la calidad, que vale 0,24 por U sub Fg, que en este caso vale 2025, lo hemos obtenido de la tabla.
2025,3. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la energía interna en el estado 3 toma el valor de 989,7 kJ sobre kilogramos. Qué fácil y sencillo es calcular el valor de las variables una vez que se ha definido el estado. En conclusión, el primer estado de nuestro proceso es el de vapor sobrecalentado. Y gracias a conocer este estado, logramos obtener los valores de las propiedades. El segundo estado es el de mezcla. Y gracias a conocer que el estado era de mezcla, logramos obtener estos valores. Y el tercer estado también es de mezcla. Y gracias a conocer este estado de mezcla, se logró obtener estos valores. La presión 3 y la energía interna en el estado 3. ¡Genial! Continuemos. En pantalla se muestra un resumen de lo calculado hasta ahora. El estado 1 de vapor sobrecalentado, acá tenemos los valores. Luego se sufrió un proceso de enfriamiento isobárico hasta llegar al estado 2, que es de mezcla, donde las propiedades tienen estos valores. Luego se sufrió un proceso de enfriamiento isocórico o isométrico a volumen constante hasta llegar al estado 3, que también es de mezcla, donde por supuesto estos son los valores de sus propiedades. Lo único que falta por calcular son las interacciones de trabajo y calor en cada uno de estos procesos. Observa estas dos figuras. La primera. En la primera se nos indica que el vapor se enfría, por lo tanto se extrae calor, el cual hemos llamado Q12, y como se está extrayendo el calor del sistema, entonces este calor de seguro es negativo. Recuerda que cuando tenemos un sistema, ya esto lo trabajamos en videos teóricos anteriores, y el calor está entrando, ese calor siempre es positivo. En cambio, cuando el calor está saliendo, ese calor lo consideramos negativo. Acá estamos calentando y acá estamos enfriando. En cuanto al trabajo, el trabajo será positivo cuando el sistema sea el que hace trabajo sobre el ambiente. En cambio, será negativo cuando el ambiente es el que hace trabajo sobre el sistema. En este caso, observa el trabajo acá destacado en marrón, en esta flecha superior. El ambiente está haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Por qué? Porque el pistón está bajando y comprimiendo al vapor. Baja hasta llegar a este escalón, ¿correcto? Y por supuesto, desde este momento ya el pistón no puede continuar bajando. Por lo tanto, este trabajo, en este caso, también debe ser negativo porque es un trabajo de compresión. Recuerda que cuando se comprime, el trabajo es negativo. En cambio, cuando se expande la sustancia, el trabajo es positivo. En resumen, cuando calculemos el trabajo de 1 a 2, debe darnos negativo. Debe ser negativo. Y cuando calculemos el calor de 1 a 2, también nos debe dar negativo. ¿Y cómo será el calor de 2 a 3? Este que está acá, míralo acá. ¿Cómo será este calor? Recuerda que se nos indica que el vapor se continúa enfriando hasta una temperatura de 120 grados centígrados. ¿Cómo será este calor? Muy bien, ese calor 2,3 también debe ser negativo, porque se está extrayendo del vapor. ¿Y existirá trabajo? ¿Qué opinas? ¿Existirá un trabajo en el proceso de 2 a 3? Evidentemente, ese trabajo es nulo. ¿Y por qué es nulo? Porque el pistón ya llegó al escalón, y ese pistón no puede continuar bajando del escalón, mira. El pistón queda exactamente en la misma posición. No se continúa moviendo hacia abajo. Y como no se continúa moviendo, el trabajo es nulo. Además, ya sabemos en teoría que en un proceso isocórico o isométrico a volumen constante, siempre el trabajo es igual a 0. ¡Excelente! Una vez que hemos refrescado esta teoría en cuanto a las interacciones de trabajo y calor, vamos a proceder a realizar los cálculos de los mismos. Comencemos con el proceso de 1 a 2, el cual es isobárico. Cuando se nos pide el calor y el trabajo en un proceso, lo primero que debemos escribir es la primera ley de la termodinámica, la ley de conservación de la energía. ¿Qué nos dice la primera ley? Que el calor de 1 a 2 debe ser igual a la variación de la energía interna de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el trabajo de 1 a 2 y la variación de energía interna de 1 a 2? Bueno, el trabajo de 1 a 2 lo vamos a calcular según el proceso. Como el proceso es isobárico, vamos a utilizar la siguiente fórmula.
el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión, sea la presión 1 o la presión 2, porque la presión es constante. Vamos a tomar por ejemplo la 1, pero repito, la presión 1 es igual a la presión 2, no importa, por, y acá sí debes tener especial cuidado, ojo, mucho cuidado, por el volumen final menos el volumen inicial. Como el proceso va desde 1 hasta 2, 2 es el estado final y 1 es el estado inicial. Y quizás te preguntes, pero ¿de dónde ha salido esta fórmula? Recuerda que al principio del video te di esta tabla, que hemos utilizado cuando resolvimos ejercicios a través de la ecuación de estado y no a través de tablas. Si te ubicas acá en la primera fila, donde el proceso es isobárico a presión constante, visualizarás acá la fórmula del trabajo, mírala. Acá la tienes. Presión por el volumen final menos el volumen inicial. Es por ello que esta tabla es especialmente útil, porque contiene todos los procesos y todas las fórmulas para el trabajo, la variación de energía interna y el calor. Muy bien, continuemos. Así, nuestro trabajo de 1 a 2 será igual a... ¿Cuánto vale la presión 1? 800 kilopascal. Recuerda que kilo significa 1000. Acá puedes colocar 3 ceros. 800.000 pascal. ¿Y qué es pascal? Newton sobre metro cuadrado multiplicado por el volumen específico final. Acá lo tienes. Vale 0,21265 menos el volumen específico inicial. Acá lo tienes. Vale 0,35442. Por supuesto, esto viene en metros cúbicos sobre kilogramos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado y queda un solo metro acá. De tal forma que la unidad que nos quedará será Newton por metro en la parte superior. ¿Pero qué es Newton por metro? Muy bien, Newton por metro es Joule. Nos quedará Joule sobre kilogramos. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo de 1 a 2 toma un valor aproximado de menos 113.416 Joule sobre kilogramo. Y en este momento te preguntarás, pero la unidad de trabajo es el Joule, no Joule sobre kilogramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Algo muy sencillo, pon mucha atención. Simplemente multiplica por la masa total dentro de nuestro sistema. ¿Cuál fue el valor que tomó la masa de nuestro sistema? Ya lo calculamos. Vamos a colocar su valor por acá. 0,0705338 kilogramos. Esta es la masa total de nuestro sistema. Así, kilogramo cancela con kilogramo y al efectuar esta operación de menos 113.416 por este valor, se obtiene que el trabajo de 1 a 2 toma un valor aproximado de menos 8.000 Joule. Voy a hacer dos comentarios acerca de este resultado. El primero de ellos es que el signo efectivamente es negativo, como debe ser. Ya esto lo habíamos predicho, porque el trabajo es de compresión. Y el segundo comentario es que estos 3 ceros, que representan la unidad de 1000, si lo deseas lo puedes escribir así, menos 8 kilojoule. Kilo, este kilo que está acá, representa estos 3 ceros, que repito, es la unidad de 1000, de tal forma que puedes escribir tu resultado de esta manera, menos 8000 Joule, o de esta otra manera, menos 8 kilojoule. ¿Cómo lo hemos logrado? Simplemente dividiendo este resultado entre 1000. Divides tu resultado entre 1000 y así lo podrás escribir en kilojoule. ¡Qué fácil y sencillo es! Muy bien, continuemos. Ahora vamos a proceder a calcular la variación de la energía interna, esta que está acá. La variación de la energía interna. Y quizás en este momento te venga a la mente lo siguiente. Bueno, la variación de la energía interna, según la tabla, es igual a la masa por C sub B por la diferencia de temperaturas. Pero ojo, acá viene la gran diferencia. Esta fórmula la utilizamos cuando resolvíamos nuestros ejercicios sin tablas, sino utilizando la ecuación de estado. De tal forma que ahora te preguntarás, pero entonces, ¿cómo vamos a calcular esta variación de energía interna en este tipo de ejercicios en la cual estamos apoyándonos en las tablas termodinámicas? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues mucho, pero mucho más fácil que antes. Observa, la variación de la energía interna entre el proceso 1 y 2 no es más que la energía interna en 2 menos la energía interna en 1. Y estos dos valores ya los conocemos, míralos acá. La energía interna en el estado 2 vale 2353,3
menos la energía interna en el estado 1, que vale 2878,6. Por supuesto, todo esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Observa qué fácil y sencillo es calcular la variación de la energía interna utilizando tablas, porque ya la tabla te da el valor de la energía interna, o por supuesto la calculas si tu estado es de mezcla, tal como ya lo hemos explicado. Al efectuar esta sencilla diferencia se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso 1-2 toma un valor de menos 525,3 kilojoule sobre kilogramos. Y recuerda, para obtener la unidad en joule, que es la unidad de energía, simplemente multiplicamos por la masa de nuestro sistema, la cual vale 0,070538 kilogramos. Así, kilogramos simplifica con kilogramos y nuestro resultado vendrá en kilojoule. Al efectuar esta operación, 525,3 por este valor, se obtiene un resultado aproximado de menos 37,1 kilojoule. Finalmente, vamos a abrir más espacio para calcular ahora el calor. El calor en el proceso de 1 a 2 será igual a, según la primera ley, a la variación de la energía interna de 1 a 2, la cual vale menos 37,1 kilojoule, más el trabajo de 1 a 2, el cual toma el valor de menos 8 kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación algebraica se obtiene que el calor de 1 a 2 no es más que menos 45,1 kilojoule. Y listo, así hemos obtenido el trabajo, la variación de la energía interna y el calor en el proceso de 1 a 2. Vamos a abrir más espacio para hacer lo mismo en el proceso de 2 a 3. En el proceso de 2 a 3, ya sabemos que este es un proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. Planteamos como siempre, primero que nada, la primera ley de la termodinámica. El calor de 2 a 3 no es más que la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Pero justamente como el proceso es isocórico a volumen constante, este trabajo es igual a 0. Siempre cuando el proceso es a volumen constante, isocórico o isométrico, el trabajo es nulo. Por lo tanto, en este proceso, el calor de 2 a 3 será exactamente igual a la variación de la energía interna en el proceso de 2 a 3. ¿Y cómo calculamos esta variación de energía interna? Ya sabemos que es bastante sencillo. La variación de la energía interna en el proceso 2-3 no es más que la energía interna final, que es en el proceso 3, menos la energía interna inicial, que es en el proceso 2. Porque claro, en el proceso 2-3, 2 es el estado inicial y 3 es el estado final. Procedamos a sustituir. ¿Cuánto vale la energía interna en el estado 3? 989,7 kJ sobre kilogramos, menos la energía interna en el estado 2, que vale 2353,3, y todo esto por supuesto en kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla diferencia se obtiene como resultado menos 1363,6 kilojoule sobre kilogramos. Y por supuesto, para que la unidad de la energía interna quede en joule, simplemente multiplicamos por la masa total del sistema, la cual es 0,07538 kilogramos. Así, kilogramos cancela con kilogramos, y al efectuar este sencillo producto se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso 2-3 toma un valor aproximado de menos 96,2 kilojoule. Y ya sabemos que en este caso justamente este también es el valor del calor, porque la primera ley así nos los indica. El calor es igual a la variación de la energía interna porque el proceso es isocórico, es decir, el trabajo es nulo, es igual a 0. Finalicemos el video construyendo el gráfico presión-volumen de todo este proceso. En este momento se visualiza en pantalla el gráfico solicitado de todo el proceso. Vamos a proceder a explicarlo. El gráfico es presión-volumen. La presión está medida en kilopascal y el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos, porque es el volumen específico. El estado 1, este estado 1, tiene una presión de 800 kilopascal
y una temperatura de 350 grados centígrados. Recuerda que en un diagrama presión-volumen, estas líneas rosadas quebradas representan isotermas, representan temperatura. De tal forma que cuando se intersecta esta línea horizontal de una presión de 800 kPa con la línea rosada de temperatura, esta línea rosada que representa una temperatura de 350 grados centígrados, observamos que se intersecta en este punto número 1, que se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Recuerda que esta zona del domo es la zona del vapor sobrecalentado. Luego se nos indica que se sufre un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Por lo tanto, debemos dibujar esta línea horizontal. Por supuesto, con sentido a la izquierda, desde 1 hasta 2, y observa que nos hemos detenido acá, porque ya sabemos que el estado 2 es de mezcla, y la zona de mezcla es toda la zona dentro del domo de saturación. Todos los puntos que se encuentren dentro del domo de saturación se encuentran en el estado de mezcla. Finalmente, se ha sufrido un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Por lo tanto, dibujamos esta línea vertical con sentido hacia abajo, de 2 a 3, hasta llegar al estado 3, el cual también es un estado de mezcla. Vale mencionar que acá en el estado 2, la presión es la misma, 800 kPa, pero la temperatura es la temperatura de saturación, que vale 170,41 grados centígrados. Y vale recalcar lo siguiente: siempre recuerda que cuando tu estado sea el de mezcla, la temperatura siempre será la temperatura de saturación. Lo mismo sucede acá en el estado 3. ¿Cuál es la presión del estado 3? Acá se visualiza 198,67 kPa, que es la presión de saturación, ya que el estado 3 es de mezcla. Y por supuesto, la temperatura del estado 3 se visualiza acá, vale 120 grados centígrados. A veces, en algunos ejercicios, no se pide el diagrama presión-volumen, sino el diagrama temperatura-volumen, es decir, este. Por tal razón, también lo he construido para sacar el mayor jugo posible de este ejercicio. Vamos a proceder a explicarlo. Ahora, en el eje vertical, vamos a dibujar las temperaturas en grados centígrados y en el eje horizontal el volumen específico. Sabemos que en el estado 1 se tiene una temperatura de 350 grados centígrados, ¿correcto? Y cuando ubicamos en la tabla la presión de saturación para esta temperatura, nos encontramos con este valor, que la presión de saturación para una temperatura de 350 grados centígrados es de 16.529 kPa, una presión alta. Recuerda que en un diagrama temperatura-volumen, estas líneas quebradas verdes representan isóbaras, es decir, que todo punto que se encuentre sobre esa línea tiene presión constante. Muy bien, cuando intersectamos esta línea horizontal con una temperatura de 350 grados centígrados con la isóbara de 800 kPa, porque nuestro estado 1 se encuentra a esta presión, recuerda que esta es la presión 1, 800 kPa, observamos que se intersectan acá en este punto, en el estado 1, donde se tiene un volumen específico 1. Luego se sucede un proceso isobárico a presión constante, y como el proceso es a presión constante, se dibuja esta línea roja. Mira esta línea roja que se ha dibujado sobre la línea verde porque la línea verde es una isóbara. Por lo tanto, vale destacar lo siguiente: en un diagrama temperatura-volumen específico, un proceso isobárico a presión constante se representa así, a través de esta línea roja, moviéndonos sobre la línea verde, sobre la isóbara. Muy bien, acá se ha llegado al estado de mezcla, por supuesto, porque nos encontramos dentro del domo de saturación, y finalmente ha ocurrido un proceso isocórico a volumen constante, dibujando esta línea vertical hasta el estado 3, que también es de mezcla. Este estado 3 se encuentra a una temperatura de 120 grados centígrados y a una presión de 198,67 kPa, mientras que el estado 2 se encuentra a una temperatura de saturación de 170,41 grados centígrados. Ahora observa este detalle en el gráfico presión-volumen. El área bajo la curva en un gráfico presión-volumen representa el trabajo, en este caso el trabajo de 1 a 2, porque estamos representando el área en el proceso de 1 a 2, que viene dado por esta línea horizontal roja, ¿correcto? Esta área es la que ya fue calculada, y observa que este trabajo es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el sentido del proceso es a la izquierda, míralo acá. Este sentido es a la izquierda, por eso es que ese trabajo es negativo.
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.